Muy buenos días a todos. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente con la finalidad de que podamos sacar la enseñanza de la palabra de Dios para nuestras vidas. Muy bien, buenos días a todos. Gracias por la espera. Gracias por la espera. Esta mañana vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Vamos a sacar el consejo de Dios para nuestra vida. Y antes de comenzar, me gustaría mucho que podamos orar. Padre amado, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque realmente tú le has dado realmente mucha fortaleza a nuestra vida con tu presencia. Gracias por ayudarnos a entender, Señor amado, cuál es la mejor manera de mantenernos firmes en medio de este tiempo de dificultad, Señor. Pedimos, Señor amado, que tu palabra esta mañana sea una bendición, porque vamos a leer tu palabra y queremos que tu palabra sea nuestro alimento, Señor. Permite que tu palabra nos llene de esperanza, pero también que tu palabra nos dé consejos prácticos para la vida, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de poder compartir lo que tu palabra dice para nosotros en estos días, Señor amado, que nos está tocando enfrentar. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hoy día quiero que hablemos acerca de cómo mantenernos firmes en medio de las dificultades. Quiero que podamos basar nuestra reflexión esta mañana en Efesios capítulo 6, versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo 13, donde dice lo siguiente. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta es la parte que me interesa del texto bíblico que hemos escogido para esta mañana. Yo les pido que ustedes puedan ver el texto que acabamos de leer y nos está dando una orden en realidad de que podamos tomar toda la armadura de Dios. Qué bueno es saber de que Dios nos ha dejado todos los recursos para mantenernos firmes en medio de las circunstancias más difíciles. Qué bueno es saber de que en estos tiempos difíciles que amenazan con derrotarnos, que amenazan con derribarnos, podemos echar mano a la armadura de Dios. En medio de esta batalla podemos mantenernos firmes y al final, cuando salgamos de todo este tiempo, quizás hasta podamos nosotros ver de que no solamente que estamos firmes, sino que hemos vencido. Así que la palabra de Dios esta mañana viene a pedirnos de que echemos mano de lo que tenemos en el Señor al alcance para que podamos enfrentar estos tiempos difíciles. ¿Qué necesito para que al terminar este tiempo difícil yo pueda estar firme? ¿Qué necesito para que al final de este tiempo de dificultad, sabemos de que todavía nos falta, quizás todavía un buen trecho de caminar, todavía experimentando quizás algunas dificultades que quizás todavía no son tan, ¿qué se puede decir?, tan urgentes en este momento, pero que mientras transcurran los días vamos a darnos cuenta de que todavía nos falta un buen trecho para salir vencedores de todo esto. Entonces, ¿qué necesito yo comenzar a trabajar a partir de ahora en mi vida para que al final pueda yo mantenerme firme? En primer lugar, este mensaje yo lo he estado transmitiendo a diferentes grupos de personas y yo creo que necesitamos ahora poner mucho énfasis a estas cosas que les voy a mencionar, que nos van a ayudar a que podamos mantenernos firmes en medio de la dificultad. Lo primero que yo necesito para poder mantenerme firme es un cimiento estable. Y aquí quiero ir de manera clara, directa, y esto es lo que necesito. Necesito a Dios. Necesito que Dios sea el cimiento firme, el cimiento estable de mi vida. Si el fundamento de nuestra vida es débil,
¿ya? Si el fundamento de nuestra vida es débil, no va a soportar las tormentas de la vida. Una persona que no soporta las tormentas de la vida rápidamente entra en desesperación, entra en una falta de esperanza, en una profunda ansiedad, hasta puede llegar a convertirse en una crisis de depresión. Entonces, nosotros que vivimos por fe, debemos darnos cuenta de que en ningún momento podemos sustituir a Dios de nuestras vidas. Necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios se convierta en ese cimiento firme para nuestra vida. Y qué difícil es reconocer que nuestra construcción no resiste las tormentas de la vida. Qué difícil que es hacer una evaluación de nuestra vida y darnos cuenta realmente que lo que hasta ahora hemos construido no va a soportar la tormenta que estamos enfrentando. ¿Por qué casi nunca nos hemos preocupado por el cimiento de nuestra vida? No nos hemos preocupado porque el cimiento no se ve. Estamos tan acostumbrados a construir cosas que se vean. Estamos tan acostumbrados a vivir de lo que aparentamos, de lo que parecemos, que pocas veces hemos puesto un verdadero interés en construir aquello que no se ve. Lo que no se ve es lo interno. Y mayormente nosotros hemos dejado esa parte que no se ve, la hemos dejado en un lugar secundario en nuestra vida. Así que cuando usted y yo no nos preocupamos por el cimiento, debemos darnos cuenta de que quizás estamos más preocupados por las cosas que se ven y no por las cosas que no se ven. También hemos descuidado nuestros cimientos porque construir los cimientos firmes para la vida, eso demanda mayor esfuerzo. Demanda mayor esfuerzo construir las cosas que no se ven. Demanda mayor esfuerzo construir un cimiento que soporte las tormentas de la vida. Pero también nosotros hemos descuidado los cimientos de nuestra vida porque cuesta más. No solamente que nos lleva mayor esfuerzo, sino que también nos lleva mayor enfoque, nos demanda una mayor inversión de nuestras vidas. No es sencillo construir un cimiento firme para la vida. No es sencillo venir delante de Dios, reconocer nuestra condición, y no es sencillo abrir nuestro corazón para que Dios nos vea tal como somos y que Él pueda comenzar esa obra interna en nuestra vida que es tan necesaria. Pero no hay dudas, el cimiento es tan importante, es como la raíz es tan importante a un árbol, así de importante es el cimiento para nuestra vida. Saben ustedes que hay arbustos que crecen en cuestión de días y hay árboles que demandan años para poder crecer. Uno de esos árboles, por ejemplo, es el roble. Le lleva 50 años desarrollarse y alcanzar la madurez. Mientras que un pequeño arbusto que crece de un día para otro, también puede desaparecer de un día para otro. ¿Cuál es la diferencia entre un pequeño arbusto que solamente lleva días en crecer y un roble que demanda 50 años para alcanzar la madurez? Pues bien, la diferencia es la raíz. La diferencia es la raíz. Así que mi pregunta para usted es si usted quiere ser un pequeño arbusto o es que quiere ser un roble. El roble soporta las tormentas de la vida porque tiene raíces profundas. Así que así usted y yo necesitamos también evaluar qué es lo que sostiene nuestra vida. Y esta es una buena pregunta. ¿Qué sostiene su vida? ¿Qué es aquello en lo cual usted ha puesto su confianza para que sostenga su vida? Esta mañana yo quiero alertarlo. Voy a mencionar algunas cosas que quizás usted ha puesto como el cimiento de su vida, pero que en realidad no sirven como un buen fundamento para la vida. Todas aquellas cosas que voy a mencionar, 5 elementos por lo menos, son frágiles, son demasiado frágiles y no van a soportar las crisis que aparecen mientras estamos en este mundo. Quiero leerles un pasaje muy importante. Lo escribió el profeta Jeremías en el capítulo 9 de su libro. Jeremías nos dice de qué debemos estar orgullosos y de qué no debemos estar orgullosos en la vida. Un buen orgullo, por supuesto, un orgullo sano.
Esto es lo que dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe, no se enorgullezca el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces aquí menciona 3 cosas en las cuales no debemos basar nuestras vidas. Dice que no debemos basar nuestras vidas en nuestra propia sabiduría, no debemos basar nuestra vida en nuestro coraje, en nuestra valentía, no debemos basar nuestra vida en nuestras riquezas. Quiero mencionarle 3 cosas en lo que mayormente la gente pone su confianza y lo pone como el sustento o la base de su vida. Hay mucha gente que pone su confianza en el dinero. Y quiero decirte por qué el dinero no es fiable para convertirse en el cimiento de tu vida. Porque el dinero es algo que no podemos controlar. El dinero puede desaparecer de la noche a la mañana. Mucho más en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo. La realidad económica va a ser otra. Entonces, todos sabemos de que la economía está sufriendo en estos momentos. Solamente basta escuchar con que el precio del petróleo ha caído a sus precios más bajos en estos días. Y hay mucha desesperación cuando pensamos en la parte económica. Y quiero decirte de que el dinero no es suficiente para convertirse en el cimiento de tu vida. En segundo lugar, el trabajo o tu carrera no pueden convertirse en el cimiento de tu vida, porque estos 2 elementos, ya sea tu trabajo o tu carrera, son cada vez más inestables. Esta mañana estaba leyendo el artículo de un periodista que dice que las profesiones a partir de ahora tienen que redefinirse. Por ejemplo, los docentes en las universidades o nuestros profesores en los colegios ahora tienen sí o sí que manejar la tecnología para poder llevar su enseñanza a los estudiantes. Ahora, no nos olvidemos de que nuestros docentes y nuestros profesores están lidiando con jóvenes que tienen al alcance de su mano quizás hasta mejor información de la que puede compartir un profesor en la clase. Así que no podés poner tu trabajo o tu carrera como el cimiento de tu vida, porque estos son muy inestables. Hay profesiones que literalmente van a desaparecer a partir de ahora. En tercer lugar, usted no puede poner a las personas como el cimiento de su vida. ¿Por qué no podemos poner a las personas como cimiento de nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque las personas somos imperfectas. Las personas somos imperfectas. Las personas cambian. Las amistades sufren. Hay gente que traiciona. Hay gente que causa dolor. No podemos colocar a las personas como el sustento y el cimiento de nuestra vida. Vamos a sufrir solamente quizás mucha decepción. En cuarto lugar, quizás muy similar a la tercera, no podemos colocar a nuestra familia como el cimiento de nuestra vida. No podemos colocar a la familia como el cimiento de nuestras vidas. Sabemos muy bien que nuestras familias están fragmentadas. Nuestras familias son insuficientes para convertirse en el sustento y el cimiento de nuestra vida. Ustedes han visto cómo en estos días de cuarentena la violencia ha aumentado de manera alarmante. Es decir, ahora estamos buscando la forma de cómo hacer que nuestros hogares continúen en paz en medio de la cuarentena. Así que todos estos elementos, incluido el último elemento que voy a mencionar, hay mucha gente que pone el placer como el cimiento de sus vidas. Pero quiero decirte de que el placer es solamente un escape pasajero. El placer no puede convertirse en el cimiento, el sustento de nuestra vida. Al final, el placer nos deja vacíos. El placer muchas veces nos deja heridos del alma, porque nos metemos en cosas que son tan dañinas para nuestras vidas, tan destructivas para nuestras vidas. Usted imagínese, una persona que quiere vivir de escapes y que al final esos escapes terminan siendo trampas
que destruyen nuestras vidas. Así que estos 5 elementos, el dinero, el trabajo, la carrera, las amistades, la familia o el placer, no son suficientes para ocupar el lugar tan importante como son nuestras raíces o el cimiento de nuestra vida. En el Salmo capítulo 18, versículos 1 al 3, encontramos al rey David diciendo algo muy importante que nos lleva a considerar que debemos cambiar los cimientos de nuestra vida. Debemos no solamente replantearnos las vidas en cuanto a las acciones, sino a la construcción desde adentro de quiénes somos. Esto es algo muy importante porque estamos tan acostumbrados, como le decía, de solamente construir la parte que la gente de afuera ve. Pero es tiempo de que construyamos nuestros cimientos, y el rey David, uno de los hombres que marcó la historia de Israel de manera permanente, este hombre en el Salmo 18, versículos 1 al 3, escribió lo siguiente: Te amo, Jehová, fortaleza mía. Quiero que ustedes por favor vean los adjetivos que usa David para describir a Dios. En este caso dice: Te amo, Jehová, fortaleza mía. ¿De dónde sacaba fuerzas David cuando enfrentaba los tiempos difíciles? Pues bien, echaba mano de su relación con Dios. Dios era la fuerza, la fortaleza de su vida. En el siguiente pasaje dice: Jehová, roca mía, roca mía. Cuando nos estamos hundiendo en medio de la tormenta, pues bien, podemos hacer pie firme, pisando sobre la roca, que esa roca realmente sea nuestro Dios. Luego dice: Jehová, roca mía y castillo mío, donde podemos correr a protegernos. Luego dice: castillo mío y mi libertador. De todas maneras, si ya caímos derrotados y nos encontramos quizás en esclavitud, ¿a dónde recurrimos? Pues bien, aquí David dice: Jehová es mi libertador. Y luego dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Quiero decirle que nuestra mayor crisis en la actualidad no es una crisis económica, es una crisis espiritual, porque le hemos dado la espalda a Dios. Y como consecuencia, nuestra vida es muy frágil ante las tormentas que enfrentamos. En el siguiente pasaje sigue escribiendo el rey David y sigue describiendo quién es Dios para él, y dice lo siguiente: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Invocaré a Jehová, llamaré a Dios, clamaré a Dios. Dice que Dios es digno de ser alabado, y entonces Dios va a intervenir. Dios no es sordo a nuestras oraciones. Si usted y yo vamos y clamamos a Él, téngalo por cierto de que Él va a escuchar nuestra oración y Él vendrá en nuestro auxilio. Entonces, todas estas palabras que usa David para describir a Dios son muy importantes. Dios mío, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi escudo, mi alto refugio. Realmente usted y yo necesitamos a Dios como el cimiento de nuestra vida, como el fundamento de nuestra vida. Por favor, deje de reemplazar a Dios por cosas que no resisten las tormentas. Deje de reemplazar a Dios por cosas que solamente le van a causar una gran decepción. Lo van a dejar vacío, desorientado, sin saber a dónde recurrir. Los hombres de fe estamos mejor preparados para enfrentar las dificultades de la vida, no porque nosotros seamos fuertes, sino porque hemos puesto nuestra confianza en Dios, que realmente es fuerte y confiable. De ahí viene nuestra fortaleza. No es que nosotros seamos fuertes y competentes en nosotros mismos. Nuestra fortaleza viene de Dios. Por eso en otro salmo también se escribe: alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi ayuda?, pregunta el salmista. Mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es increíble conocer a nuestro Dios, saber que Él es nuestro creador, que es el sustentador del universo. Oiga, el Dios que describe la Biblia, el Dios que se presenta en la Biblia, ese es el Dios digno de confianza. Entonces,
tenemos que darnos cuenta de que Dios es más que suficiente para enfrentar las tormentas de la vida. En segundo lugar, si bien necesito un cimiento firme, y eso me habla de mi necesidad de Dios, también tengo que darme cuenta de que para poder terminar firme en momentos difíciles, yo necesito principios claros. Y eso me lleva a una segunda necesidad, la necesidad de la palabra de Dios. El apóstol Pedro escribió de que nosotros como niños recién nacidos, dice que debemos anhelar la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Entonces, usted y yo, no solamente que tenemos que tener a Dios como el fundamento de su vida, sino que también necesitamos la palabra de Dios como nuestra guía. Necesitamos la palabra de Dios como nuestra guía. En el Salmo, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3, escribió lo siguiente el salmista. Escuchen ustedes cómo se refiere el salmista a la vida con fundamento y a la vida sin fundamento. Esto es lo que dice respecto a un hombre que es feliz. Usa la palabra bienaventurado aquí en el versículo 1 y quiere describir a un hombre feliz, un hombre dichoso, un hombre que vive una vida plena. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjense ustedes, usted y yo podemos escoger cuál es la guía que vamos a seguir. ¿Vamos a seguir el consejo de los malos? ¿Vamos a seguir el camino de los pecadores? ¿O vamos a preferir la compañía de los burladores? ¿O es que vamos a hacer una elección diferente? ¿Vamos a buscar la ley de Jehová? ¿Vamos a hacer de la ley de Dios nuestra delicia? ¿Vamos a meditar en la ley de Dios de día y de noche? Si eso hacemos, si optamos por el consejo de Dios, por la palabra de Dios, nos compara con un árbol. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Usted imagínese un árbol así, que ha profundizado sus raíces, que la ha puesto en un lugar donde hay agua en abundancia. Tiene los nutrientes necesarios. Desarrolla raíces fuertes, por lo tanto también seguro que desarrolla un tronco fuerte, unas ramas fuertes. Y dice que este árbol da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice, prosperará. Está hablando acerca del hombre que prefiere la palabra de Dios al consejo de los malos. Y eso yo creo que es lo que necesitamos ahora. La palabra de Dios es tan importante como el GPS para el viajero. Es tan importante como el plano para un arquitecto. Es tan importante como la antorcha para alguien que camina en lugar oscuro. Eso es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, por lo tanto, debería ser leída como si fuese pan para un hambriento. Debería ser estudiada como si fuera el tesoro más valioso que tenemos en la vista. Debería ser memorizada como una carta de amor. Debería ser practicada como un mandato del cielo. Y debería ser compartida como el remedio para una humanidad enferma. Eso es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Así que nuestra mayor crisis ahora es una crisis espiritual. Y esa crisis espiritual viene porque nosotros, en primer lugar, le dimos la espalda a Dios y en segundo lugar, le dimos la espalda a la palabra de Dios. Y hemos sustituido la palabra de Dios con filosofías huecas que no soportan las tormentas de la vida. El apóstol Juan escribió un fenómeno que es muy humano. Él dijo lo siguiente acerca de la venida de Jesucristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
¿Por qué usted y yo no queremos exponernos a la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios alumbra hacia adentro en nuestro corazón y nos muestra nuestra condición de pecadores delante de Dios. Es muy difícil ser confrontados por la palabra de Dios, pero déjeme decirle que así tan difícil que es tan necesario. La palabra de Dios puede hacer una cirugía a corazón abierto y poder exponer lo que tenemos adentro. Y lo que tenemos adentro, una vez expuesto, podemos nosotros venir y confesarlo delante de Dios y recibir su perdón absoluto a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Así que usted y yo necesitamos, en primer lugar, un cimiento firme. Eso significa de que yo necesito a Dios, usted necesita a Dios. Necesitamos principios claros. Eso quiere decir de que yo necesito la palabra de Dios y usted también necesita la palabra de Dios. En tercer lugar, necesitamos valores fundamentales. Y con esto quiero decir de que lo que usted y yo necesitamos es conocer la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. El gran consejo de la Biblia es que podamos revisar nuestras vidas, que podamos evaluar nuestras vidas. Eso lo encontramos ahí en el capítulo 5 de Efesios, que nos habla acerca de la diferencia entre un hombre sabio y un hombre necio. Efesios 5:15 hasta el versículo 17 dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Fíjense ustedes que este pasaje bíblico, el apóstol Pablo nos está diciendo de que el hombre necio decide no evaluar su vida. No es solícito en evaluar su vida. El hombre necio prefiere no evaluar su vida. Y si un caso el necio evalúa su vida, en realidad él decide no llegar a conclusiones serias. Al contrario, se disculpa a sí mismo. O por último termina echando la culpa de sus problemas internos a las personas que le rodean. Termina echando la culpa al sistema, a los políticos. Termina echando la culpa a los gobernantes o termina echando la culpa a sus padres o a su entorno, a lo que sea. Eso es lo que hace el hombre necio. En realidad el hombre necio construye sin cuidar los detalles más importantes de la vida. Sin embargo, el hombre sabio evalúa con diligencia. Evalúa con diligencia su vida. Es rápido para confrontarse a sí mismo. Asume su responsabilidad. El hombre sabio se pregunta si está aprovechando bien el tiempo. Entiende que vive en días no muy favorables. Entiende que vive en circunstancias difíciles. Y entonces él se pregunta si está usando de la mejor manera su tiempo. El sabio busca ser un entendido de la voluntad de Dios. ¿Saben ustedes que la voluntad de Dios se convierte en el bien más elevado? La voluntad de Dios se convierte en el valor más elevado para el hombre sabio. Esto significa, cuando tomo la decisión de evaluar mi vida y apegarme a la voluntad de Dios, significa de que las prioridades de Dios se convierten en mis prioridades. Porque si evalúo mis prioridades netamente personales, me doy cuenta de que muchas veces mis prioridades están equivocadas. Muchas veces he hablado en conferencias para familia y he preguntado, ¿cuántos de ustedes creen que la familia es importante? Y saben ustedes que todas las manos se levantan. Todas las manos se levantan. He ido a reuniones de padres de familia en diferentes colegios aquí en la ciudad. Y en esas reuniones pregunto a los padres, ¿cuántos de ustedes creen que la familia es importante? Todos están de acuerdo. Pero luego hago la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo dedican a su familia? ¿Cuánto tiempo dedican a su familia? Y saben ustedes que ahí la gente se da cuenta de que no son coherentes con sus prioridades. Todos sabemos lo que es importante, pero
muy pocas veces convertimos lo importante en prioridad. Así que el hombre sabio que se apega a la voluntad de Dios se da cuenta entonces de que sus prioridades deben ser cambiadas, que las prioridades de Dios deben convertirse en sus prioridades, porque las nuestras son muy equivocadas. En segundo lugar, los planes de Dios se convierten en mis planes. Los planes de Dios deben convertirse en mis planes, porque mis planes son muy pequeños. Mis planes son elaborados con una visión humana muy corta. En realidad puedo planificar, puedo hacer planes, pero mis planes pueden estar con una visión muy limitada. No entiendo ni siquiera qué va a pasar dentro de la próxima hora. Ni siquiera sé qué es lo que va a pasar de aquí a 5 horas. Ni siquiera sé qué es lo que va a pasar de aquí a un año. Soy tan limitado que mis planes pueden estar realmente, totalmente fuera de lo que es la voluntad de Dios. Así que necesito convertir los planes de Dios en mis planes, pero también necesito que lo que Dios considera importante también sea importante para mí. Y entonces, cuando vienen las tormentas de la vida, yo puedo resistir, puedo terminar saliendo firme. ¿Por qué? Porque estoy enfocando mi vida en la voluntad del Señor, porque el Señor es el cimiento de mi vida, porque la palabra de Dios se convierte en la guía de mi vida y porque la voluntad de Dios se convierte en mi prioridad. En cuarto y último lugar, necesitamos acciones valientes. Acciones valientes. Esto significa de que hay una necesidad en nuestro corazón y en nuestra vida. Es la necesidad de convertir la fe en acción. Usted y yo sabemos que necesitamos convertir nuestra fe en acción. Necesitamos convertir nuestra fe en acción. Que nuestra fe no sea simplemente un asunto mental, intelectual, sino que se convierta en acciones en nuestra vida cotidiana. En Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22, él alzó un grito desesperado. En ese grito desesperado, Santiago nos dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo creo que nosotros tenemos que confrontar nuestra fe. ¿Es nuestra fe una fe viva? ¿Es nuestra fe una fe que realmente vale la pena? ¿O es que nuestra fe es una fe muerta porque nunca entra en acción? Tenemos que ser muy serios a la hora de evaluar nuestra vida de fe. Y lo que necesitamos en cuanto a la vida de fe es que nuestra fe nos lleve a tomar acciones valientes. Tenemos que convertir nuestra fe en acción. Una persona que oye la palabra de Dios y no obedece es alguien que se engaña a sí mismo. No basta con sentarse y escuchar. Luego hay que levantarse y convertir la palabra de Dios en acción. Cuando digo acción valiente, quiero que tengamos algunas imágenes en nuestra mente. Acción valiente significa el soldado que sale a la batalla. Acción valiente es el atleta que se prepara y sale a competir. Acción valiente tiene que ver con el granjero que hace su tarea cotidiana con la esperanza de recibir la cosecha. El soldado que valientemente va a la batalla, espera ganar la batalla. El atleta que se prepara para competir, espera tener la victoria. Y el granjero espera que su trabajo cotidiano se convierta en algún momento en una cosecha abundante. Ninguno de estas tres personas puede esperar triunfo, éxito, cosecha, si es que no hace la parte que demanda esfuerzo. Entonces, el cristiano tiene que convertirse en alguien que convierte la fe en acción. Una persona que simplemente oye es alguien bien informado, pero la persona que sale y obedece se convertirá en alguien transformado. Esa es una gran diferencia. Hay mucha gente informada, hay mucha gente que tiene información de primera mano, pero ¿de qué sirve eso si no lo llevo a la acción?
Cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios y la convertimos en acción, realmente eso producirá transformación. En primer lugar en nuestra vida, pero también producirá transformación en nuestro entorno inmediato. Enfrentar las tormentas de la vida demanda valentía. Y la valentía en realidad no se nota tanto por lo que usted dice, se nota por lo que usted hace. La valentía no significa que no tenemos temores, tampoco significa de que no tenemos dudas. Al contrario, la valentía significa de que estamos dispuestos a seguir avanzando a pesar de nuestras dudas y nuestros temores. No se olvide que avanzamos por fe. Y avanzamos por fe, no una fe ciega, sino una fe bien informada. Avanzamos por fe porque sabemos de que Dios es nuestro cimiento firme, digno de confianza. Avanzamos por fe sabiendo que la palabra de Dios se convierte en nuestro GPS que nos orienta en medio de todo terreno. Avanzamos sabiendo que la voluntad de Dios es nuestra prioridad. Entonces, cuando hablamos acerca de mantenernos firmes en medio de las tormentas de la vida, yo quiero que tengamos entendido muy claro estos 4 puntos. Número 1, usted y yo necesitamos un cimiento firme. En otras palabras, usted necesita a Dios. Dios es el mejor cimiento para nuestra vida. En segundo lugar, usted y yo necesitamos principios claros. Y esta es nuestra segunda necesidad. Necesitamos la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se convierta en nuestro GPS, en nuestro plano, en nuestra antorcha que alumbre en lugar oscuro. En tercer lugar, usted y yo necesitamos valores fundamentales. ¿Qué significa eso? Que tenemos que saber la voluntad de Dios para poder obedecerla. Necesitamos que las prioridades de Dios se conviertan en nuestras prioridades, que lo que Dios considera importante se convierta también para nosotros en algo importante, y que lo que Dios considera que son sus planes también se conviertan en nosotros, en los planes para nuestra vida. Así que también, por último, necesitamos nosotros tomar acciones valientes. Acciones valientes. Esto significa que nosotros necesitamos poner nuestra fe en acción. Cuando nosotros combinamos estos 4 elementos en nuestra vida diaria, déjenme decirle que tenemos una garantía de parte del Señor de que vamos a permanecer firmes. Entonces, el consejo del apóstol Pablo de que podamos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la realidad para nosotros ahora. Usted y yo somos llamados a echar mano de los recursos de Dios. Echemos mano de los recursos de Dios. Vamos delante de Dios. Pidámosle a Dios en oración: Señor, necesito, Señor amado, tus recursos, porque los nuestros son insuficientes. Nuestros recursos son insuficientes. Nuestras emociones son cambiantes. Nuestras resoluciones realmente son abandonadas muchas veces. Pero si usted y yo nos agarramos de Dios, si usted y yo nos agarramos de la palabra de Dios, si usted y yo nos aseguramos de que caminamos en la voluntad de Dios, y si usted y yo comenzamos a tomar acciones valientes, entonces usted téngalo por seguro de que vamos a estar firmes cuando termine esta tormenta. Que el Señor los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Y realmente lo que yo anhelo es sacarle una sonrisa a usted, una sonrisa de esperanza. Quiero que usted tenga una mirada hacia el futuro, ya no una mirada llena de ansiedad, sino una mirada llena de esperanza. Que usted pueda mirar el mañana sabiendo de que usted está en el presente haciendo las cosas importantes, sabiendo de que Dios está construyendo y Dios está haciendo el cimiento que puede resistir todas las tormentas de la vida. Entonces, vaya mi saludo para cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga y que tengan una gran semana.